Radio UNAPEC. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta subradio UNAPEC de la Universidad APEC en la República Dominicana. En el día de hoy hablaremos sobre un tema de vital importancia, sobre todo para la dignidad de los seres humanos y, por qué no, para la academia también. Es sobre la última encuesta sobre agresiones sexuales que se hizo en República Dominicana en el año 2024. Este tema para la Universidad APEC es de vital importancia por varias razones. En primer lugar, porque tienes que ver con temas sobre la dignidad de los seres humanos y además sobre cuestiones que se dan en todos los entornos y en todos los momentos. Entonces, para la UNAPEC, educar, orientar sobre temas sobre agresiones sexuales, acoso laboral, acoso sexual, discriminación por raza, por sexo, por género, violencia contra la mujer, son temas que hemos venido trabajando desde hace muchos años. Inclusive la UNAPEC tiene normativa ya aprobada y en vigencia desde el año 2016, sobre todo para la prevención del acoso laboral y del acoso sexual. En República Dominicana se realizó recientemente la encuesta sobre agresiones sexuales contra la mujer 2024, que fue realizada por varios expertos y auspiciada por CIPAF, que es una institución que siempre ha trabajado en beneficio y en el interés de los más desposeídos, pero en particular por los derechos de las mujeres, que viene desde la década de los 70. Y para acompañarnos en este tema tenemos a la doctora Graciela Morales, quien es doctora en filosofía, es docente del área de posgrado de aquí de UNAPEC y de otras universidades más, pero además de eso es investigadora social y tiene un compromiso muy grande con temas como esto. Así que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidas, Graciela. En esta encuesta hay algunas cosas que nos gustaría que tú nos explicaras, como por ejemplo, cuándo fue realizada la encuesta, cuál fue el propósito de la encuesta, las muestras, los principales hallazgos, entre otros aspectos que ya iremos desglosando con más detalle. Así que bienvenida, Graciela. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros como trabajadoras del Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, el cual tiene una trayectoria larga en la investigación, sobre todo de los derechos de las mujeres, es muy importante estar hoy en una universidad, porque en la universidad es donde se forma la ciudadanía. Y no se puede formar ciudadanía si no abordamos estos temas que nos acaba de decir la decana sobre todo lo que tiene que ver con la integralidad, con la dignidad de las mujeres. Entonces es un placer estar acá con ustedes. Esta encuesta se hace en enero de 2024, es algo muy reciente y fue liderada por Joel Arboleda, un investigador principal junto con un equipo de investigación, profesor de la UAS, investigador social, muy reconocido, y por supuesto en coordinación con CIPAF y también financiado por Agareso. En ese sentido se hizo un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, con un enfoque cuantitativo, pero también tuvo un enfoque cualitativo al abordar una serie de entrevistas que fueron importantes dentro de la investigación. Y es una encuesta nacional, o sea, estamos hablando de un estudio que va a estar impactando en todas las regiones del país y se les realizó a 1.200 mujeres. Y los indicadores de selección de la muestra estuvieron focalizados en la edad y en el sexo. Esos fueron los principales indicadores que se tomaron en cuenta. El propósito de esta encuesta está vinculado a la problemática de la agresión sexual, que es una problemática presente en la sociedad dominicana y también en otras sociedades, por supuesto, y que está muy vinculada a todo el tema de lo que es la construcción del patriarcado, ¿no? Estas sociedades que vivimos, en las cuales vivimos, son patriarcales, donde hay todos unos imaginarios distorsionados y también una construcción cultural basada en que el hombre es el centro de la sociedad y por lo tanto las mujeres están en condiciones de desventaja y esto propicia muchas veces agresiones, sobre todo vinculados a la violencia y a la violencia sexual,
que es donde está el foco principal de este estudio. Y también esto se hizo muy vinculado a que muchas veces tenemos falta de datos sobre problemáticas sociales que vivimos cotidianamente, que muchas veces la naturalizamos porque han sido parte de nuestra vida cotidiana y también de toda la historia, ¿no?, familiar, a veces comunitaria, social, y no estamos identificando que son temas que se vinculan a la falta de derecho y a la discriminación y también a la inseguridad ciudadana de las mujeres. Entonces este estudio se focalizó en ese sentido y abarcó un grupo de edades bastante amplio, iniciando en los 18 años, o sea, ya en lo que se considera la persona adulta en el país. Los hallazgos más importantes de esta investigación están relacionados sobre todo en demostrar una prevalencia, o sea, de los hechos de agresión sexual vinculados a diferentes acciones. Por ejemplo, los temas del acoso, cómo se dan, los temas vinculados ya a una violencia explícita, agresiva, sexual, y también los temas que tienen que ver más con el ámbito familiar, que muchas veces los naturalizamos y ni siquiera los llegamos a denunciar, porque se queda en esa intimidad, ¿verdad?, de lo que es siempre percibida la agresión sexual, que está vinculado a que eso quede en la familia, no se denuncia, no se exterioriza, y por lo tanto se siguen replicando y se sigue en un círculo de violaciones a nivel familiar. Pero qué bueno, precisamente en estos momentos donde la sociedad está inmuida como siempre, pero hay épocas en las cuales salen un poco más, y qué bueno que podemos tener datos, porque una de las debilidades que tenemos con este tema es que hablamos de violencia, pero sin embargo no tenemos una sistematización con una investigación periódica que se haga constantemente. Entonces esto sirve de insumo para a lo mejor tomar estrategias, medidas para romper esos parámetros que, como muy bien tú decías, están dentro de la cultura, y que en la familia es normal tratar diferente porque se es hombre, porque se es mujer, pero además de eso hay a veces comportamientos en el accionar cultural, en la cultura dominicana, que constituyen agresiones sexuales y que no lo vemos como tal. Entonces, dentro de ese contexto y la investigación que ustedes hicieron, qué bueno que es a nivel nacional, que tenemos extractos de todas las sociedades y edades, en esa investigación, ¿cuáles fueron esos hallazgos más relevantes que ustedes encontraron, por ejemplo, en cuanto a los tipos de modalidades o tipos de violencia más comunes, en lo que tiene que ver con la edad, con el sexo, rompiendo un poco los parámetros de que la violencia contra la mujer únicamente se da en sectores determinados, sin embargo con esto no existen fronteras? ¿Qué ustedes pudieron identificar en ese sentido que nos pudiera compartir? Y sobre todo los sectores, la escuela, la familia, las universidades, ¿por qué no el sector laboral? Bueno, el estudio estuvo dirigido a esa muestra con mujeres que ya habían realizado, por supuesto, la escuela preuniversitaria, o sea, ya eran después de los 18 años, y entre las preguntas que se le hicieron, hubo un dato muy fuerte, diríamos, relacionado con que las agresiones sexuales que ellas habían recibido habían sido dentro de los centros escolares. Y por supuesto, al preguntarles en la encuesta sobre quiénes habían sido esas personas, ¿no?, que habían tenido esa actitud hacia ellas, un % muy alto estaba dividido entre los docentes y sus pares, o sea, otros estudiantes, varones, y los docentes. Y ahí se daba una de las principales muestras significativas de la encuesta, con una prevalencia muy alta de que eso sucedía, ¿verdad? Aunque son personas que ya no están en el sistema preuniversitario, lo han vivido. Y eso nos llamó mucho la atención
para poder después, porque las investigaciones para los que sirven es para poder alertar, poder visibilizar, poder mostrar y que las instituciones correspondientes puedan hacer políticas, programas, etcétera, para tratar de cerrar esas brechas, ¿verdad?, que se están sucediendo en la sociedad. Esto es con el tema de las escuelas. De hecho, otro tema muy significativo fue que las denuncias que se hacen en un 30% muchas veces se quedan dentro del sistema escolar, o sea, dentro de la misma escuela o del sector escolar, pero no pasan a la fiscalía. Por lo tanto, las medidas que se toman son medidas administrativas, pero no son medidas punitivas. Y esto hace que exista como un ciclo de repetición de conductas inapropiadas vinculadas a las agresiones sexuales de esas personas que han tenido hechos anteriores. Nosotros hemos, a partir de los hallazgos que están esos, y hay otros también muy vinculados, por ejemplo, el tema de la violencia cibernética, o sea, la violencia en Internet, cómo se percibe por las mujeres. En ese sentido, había mucha claridad en la forma en que contestaron sobre los riesgos de la violencia que se da por ejemplo, cuando se les pide a las mujeres que se tomen fotos desnudas o que muestren una actitud sexual provocativa. O sea, hay conciencia de que eso está vinculado a esa agresión sexual dentro de las redes de Internet y lo que eso implica. O sea, lo que eso implica a nivel de propagación de esas agresiones en la red que cubren a muchísimas personas, como la necesidad de que eso sea sancionado. Porque eso era una de las preguntas que hacíamos. O sea, cómo vincular el tema de lo punitivo, ¿no? Del tema de la regulación más allá del tema administrativo, sino que también haya como sanciones o requerimientos a favor de que esto se reduzca y se evite. Sí, porque una cosa, perdón Graciela, que también es importante tomar en consideración es que tenemos agresiones sexuales, tenemos violación sexual y tenemos violencia sexual. O sea que, y todos están tipificados en el Código Penal. Todos están tipificados y sancionados desde el año 1997 de manera particular con la modificación que sufrió el Código Penal. Sin embargo, todavía al día de hoy, en el imaginario de las personas, principalmente de los varones, aunque también en excepciones también de las mujeres, ¿por qué no? Pero en el imaginario cultural todavía se sigue entendiendo que eso no, que determinados comportamientos no constituyen un delito, no constituyen un crimen, no constituyen una violación. El día pasado vimos todo lo que pasaba con el asombro, por lo que tiene que ver con la violación dentro del matrimonio. Y sabemos que es un crimen hace más de 20 años. Sin embargo, no se conoce. Lo mismo ocurre con el tema de las agresiones a nivel de la familia. Y eso está ahí, pero lo seguimos viendo dentro de esa sociedad androcéntrica que todo lo vemos enfocado de parte de la cultura masculina, y que es una pena decirlo, pero todavía al día de hoy las instituciones contribuyen con esto. De aquí el interés que desde la academia entendemos que debe existir, y de hecho existen instituciones como esta y otras más, iniciativas tendentes a prevenir y a manejar todo lo que tiene que ver con este tipo de situaciones. Sí, yo creo que este estudio pudiera ser como un detonante de recuperar esos elementos, no solo estos temas. O sea, esto va a tener un segundo momento de mayor ampliación del estudio, pero otros temas que también están vinculados por ejemplo, la violencia de género, cómo se da todo el proceso de asistencia legal a esas mujeres, de protección, cómo se realiza. ¿Pudieron identificar algo en el estudio? ¿Les salió lo que tiene que ver con el tratamiento que se le da desde el sistema de justicia
a las víctimas, las sanciones, la persecución, la rehabilitación? ¿Salió algo en el estudio? Lo que tenía el estudio previsto fundamentalmente era saber si se denunciaba el hecho. O sea, ese era uno de los elementos importantes. O sea, si se hace la denuncia, si se va a la fiscalía, y si no se hace, ¿por qué no se hace? Y ahí hay unos elementos bien interesantes. Uno es que hay muy poca presencia, o sea, en las entrevistadas de haber denunciado. Y segundo, está el tema de que no se denuncia por miedo al agresor. Y por miedo a la vergüenza. Y por miedo a que no le crean. Y muchas veces muy difícil, a no ser que ya sea una violación, que golpea a la víctima, que la penetra, etcétera, que puede haber todo un dictamen forense en relación con la violación. Muchas veces la violencia sexual también se manifiesta en otros momentos en los cuales la víctima no sabe cómo probarlo, ni sabe si le van a creer o no. Y muchas de las mujeres que han padecido este tipo de agresión no se les ha creído. Entonces eso se mantiene todavía como un obstáculo para que ellas denuncien, porque hay una cultura muy fuerte de que hay muchísimas cosas, como decía la decana, de que pasan por alto como que no son violencia y como que no son acoso, empezando por el piropo. Si uno, por ejemplo, nosotros hemos tenido experiencia de hacer encuestas anónimas sobre el piropo, y el 90%, hombres y mujeres, no están en desacuerdo con el piropo. O sea, lo consideran como algo que forma parte de ese mito del amor, ¿verdad? De ese mito romántico de lo que es el amor. Y entonces, muchos de esos piropos están vinculados a agresiones, no solo verbales, sino también agresiones físicas. Sí, eso implica entonces que el tema tenemos que trabajarlo de diferentes vertientes, según lo que ustedes pudieron identificar en el estudio. Desde las escuelas, la cultura sigue siendo un factor determinante, y dentro de la cultura está la normalización de ese tipo de agresiones, pero sobre todo, Graciela, sale otro elemento, y es que, bueno, decíamos que son delitos, son crímenes, pero se quedan en el tren administrativo. Pero los administrativos de las instituciones educativas de todas tienen una responsabilidad. Sin embargo, no llega más allá, y está también la parte de la falta de orientación de las víctimas en sentido general para preservar las evidencias. Y dentro del sistema de justicia debe existir, y de hecho existen programas de orientación, pero ¿qué nos dice eso? Que no están cumpliendo su cometido. Entonces, ese trabajo es un instrumento que debe servir para crear políticas públicas. Sí, hay mucha desconfianza del sistema de protección. O sea, que ahí se involucra el Ministerio de Salud, por supuesto, porque la víctima llega generalmente a emergencia. Entonces, hay unos protocolos que son buenísimos, que son los que hay que aplicar, porque esa persona puede tener una enfermedad de transmisión sexual, como pasó con el caso reciente del pastor, que contagió a varias niñas porque él estaba enfermo de VIH. Entonces hay una serie de protocolos de atención que hay que hacerlo, pero muchas veces cuando las víctimas llegan son enjuiciadas por el propio personal médico y por el propio personal del sistema de la policía, por ejemplo, donde se pierde muchas veces las pruebas porque estamos enjuiciando el por qué la violaron, y no mirando al agresor, sino mirando a la víctima y haciendo que ella vuelva a ser revictimizada. Y dentro de esos segmentos, ¿qué porcentaje aproximadamente denuncian que llegue al sistema de justicia, según lo que ustedes pudieron identificar? Un % muy bajo, un 15% fue lo que respondieron las 1.200 mujeres que se entrevistaron. Sí. También hay un fenómeno interesante con las preguntas. Por ejemplo, cuando le preguntábamos sobre todo el tema de la violencia sexual en las redes,
son muy abiertas, explicitaban mucho por los hallazgos que tenemos, pero sin embargo cuando es presencial, cuando el acto era presencial, o sea, cuando se les preguntaba, ¿usted ha sido agredida sexualmente durante su vida en algún momento? Los indicadores los indicadores eran muy bajos. Sin embargo, cuando le preguntabas, ¿usted conoce otra persona, un familiar, una amiga, alguien que trabaja con usted que ha sido agredida sexualmente? Los valores subían al 40%. Sí. Porque muchas veces hay las personas no logran, sobre todo las mujeres, por todo ese mandato de la construcción patriarcal de las mujeres, exteriorizar esos elementos. De hecho, fue muy importante para nosotras en la socialización que hicimos, que hemos estado haciendo de esta encuesta, en escenarios con mujeres que estuvimos. Muchas de ellas narraron agresiones sexuales que habían padecido durante su adolescencia y a veces haciendo niños. O sea, fueron elementos que nos pusieron en unas situaciones bien difíciles, porque se sintieron una conexión con los resultados de la encuesta, porque habían sido víctimas de violencia sexual y también violencia de género. Sí, y muchas veces también se da entre nosotras las mujeres en sentido general el tema de vergüenza, como tú dices. Y a veces una manera de decir me pasó a mí es decir tengo una amiga. Entonces dentro de las encuestas es un factor también a tomar en consideración. Sí. Porque es difícil decir yo fui. Ahora, tuve una amiga, ya la situación es totalmente diferente. No soy yo. No soy yo, un tercero. Porque si soy yo, entonces hay todo un juicio moral sobre por qué fui yo, qué yo hice malo, porque todavía está ese pensamiento y sigue estando y va a estar muchos siglos más. ¿Qué hice yo que provocó que me agredieran sexualmente? Sí, porque la cultura tiende a eso. E inclusive dentro de la misma familia. Las mismas mujeres, muchas veces producto de la ignorancia, yo diría, somos la primera que sin darnos cuenta cuestionamos el por qué pasa. Entonces ahí entra también otro factor, el concepto de libertad. O sea, nosotros vivimos en República Dominicana en un estado social y democrático de derecho, sustentado en la dignidad del ser humano en todas sus vertientes. La propia Constitución garantiza esa concepción de libertad. Y la libertad no es nada más yo tengo libertad, es cómo yo hacer con esa libertad y cómo me garantiza a mí el sistema el yo poder ser libre realmente. Entonces, en ese contexto, en cuanto al marco normativo, ¿salió en el estudio algún indicador, algún hallazgo de esa parte en relación con el marco jurídico? Mira, en realidad el marco jurídico era como una línea base del estudio. Y no se abordó así en esos elementos. Se abordaba en las preguntas, por ejemplo. ¿Qué tanto conocimiento tenían sobre determinados hechos como acoso, agresión sexual, violación, incesto? Y ahí los indicadores estaban vinculados al tema punitivo. O sea, había un indicador que decía no lo acepto, o sea, como que lo acepto, pero no que debe ser penado. Y había otro indicador que decía que sí. Ese indicador que decía que sí no siempre fue el más alto, que debía llegar hasta las leyes que existen. O sea, hay un conjunto de leyes que están y también vinculados a la niñez, que es muy importante, claro, porque esas mujeres que nosotros estamos entrevistando hoy fueron niñas y adolescentes, y ahí fueron donde ellas recibieron esa mayor cantidad de agresiones sexuales. Sí, te hago la pregunta porque
como se ha venido trabajando y se ha venido hablando a nivel de la sociedad en sentido general de derechos fundamentales. Entonces, la Constitución como ley de leyes no regula, o sea, tiene como derecho fundamental el derecho a una vida sin violencia. Está, por ejemplo, incluida la violencia en todas sus manifestaciones. Somos signatarios de todas las convenciones internacionales que son derecho interno, porque eso es derecho humano, pero tenemos la ley 136-03, que es el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde están todas tipificadas. Tenemos también la ley 2497, que modifica el Código Penal, que también están sancionadas y tipificadas, y hasta la jurisprudencia, en sentido general, favorece la tipificación y la sanción, y se han hecho bastantes estudios en el país. Inclusive ahora mismo tenemos el compromiso con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el ODS 5, eliminar y erradicar todo tipo de violencia de género contra las niñas, niños, contra las niñas y las mujeres. Sin embargo, uno se siente cada día con la impotencia de frente ante esta situación, ante tanta agresividad, tantas manifestaciones de violencia, sin ni siquiera identificarla. Entonces, este estudio yo espero me imagino que de ahí ustedes tienen algunas estrategias, pudieron arrojar algunas recomendaciones, sobre todo. Nos reunimos con más de 13 instituciones gubernamentales que se vinculan a todo lo que tiene que ver con esta problemática. También intencionamos, por ejemplo, promover campañas de sensibilización y de visibilización del tema, o sea, para que se desmonte esos imaginarios que no reconocen los temas de la agresión sexual y de la violencia. También hay que dar educación sexual integral en las escuelas. Muchas de las niñas las agresiones sexuales no las reconocen porque no hay una educación sexual integral, y nos está faltando en el Ministerio de Educación esa perspectiva. Entonces hay unos programas que creo que van a iniciar este año en relación con ese tema, con la ESI, y espero que esto también ayude, ¿no? ¿Verdad? A que las niñas puedan enfrentar estos temas y las adolescentes en ese escenario que se le pueda hacer. Hay también que reforzar el marco legal, aunque está el seguimiento que se le da a ese marco legal, porque muchas veces los casos no llegan. Y si llegan, se quedan a medias. Y si llegan, se quedan a medias. Y muchas veces cuando los grupos son muy vulnerables, pasan otras cosas que sabemos. Sí. Y los casos no llegan. Entonces seguimos con esa impunidad frente a la agresión sexual, que de alguna manera hay una cultura institucionalizada que las refrenda. Porque es parte de una cultura machista, de una cultura patriarcal, pero también la institucionalidad tiene que dar un paso al frente para evitar esos temas, porque tenemos el caso de la joven que fue asesinada hace unos meses, que trabajaba en la zona franca, que no recuerdo ahora bien su nombre. Que fue decapitada y encontrada en un tanque en un sector de una zona franca. En una zona franca. Entonces, tú te preguntas, antes de eso, ¿qué hizo? ¿Qué hacía la empresa? ¿Cuál era el protocolo de acoso? ¿Cuáles son las medidas institucionales que se toman? O sea, por ejemplo, uno preguntaría, ¿cuántas universidades tienen un protocolo de acoso y prevención de violencia? ¿Cuántas? Que yo sepa, conozco el de aquí. Conozco los de aquí porque somos de aquí. Creo que UNIBE tiene uno. Me imagino que deben tener. Entonces, igual pasa con la empresa privada, igual pasa con el Estado. ¿Cuántos? Sí, tenemos una, algo de ética que está en el Estado. La Comisión de Ética. La Comisión de Ética, pero la Comisión de Ética es para todo. Y debemos tener esa prevención
porque inclusive dentro del sector privado público, debe existir en cada institución, en cada ministerio del Estado, una oficina de equidad de género. Sí, por ley. Por ley, en cada institución, está la unidad de igualdad de género, que es como es ahora la UIG, que hace esa función, pero también hay que crear esos instrumentos. O sea, hay que crear unos instrumentos que digan, primero, cómo se puede proceder, cómo las personas, sobre todo las mujeres, en una mayor proporción de posibilidades de ser acosadas y agredidas sexualmente, puedan saber cuál es el recorrido que lleva sin perder el empleo, sin perder los estudios, porque donde se están dando esos fenómenos fundamentalmente son en los espacios educativos. En la investigación no abordó la educación superior. Quizás en este segundo momento del estudio se aborde. Eso fue algo que nos pidió el MESI. Y a nivel de la educación básica y media, ¿encontraron alguna respuesta receptiva por parte del Ministerio, por ejemplo, de Educación, hacia los hallazgos encontrados? Tuvimos un taller con el Ministerio de Educación que asistió la viceministra Hansel Checker. También estuvo la directora de Orientación y Psicología, la directora de Equidad de Género y Desarrollo, y con una posición muy proactiva a recibir el estudio. De hecho, pudimos hacer un vínculo, una sesión bien interesante, y nos toca ahora después mirar cómo va a ser el seguimiento de esas recomendaciones, y también apoyar, porque también no se trata de que digamos lo que está mal, sino también nosotros podremos hacer agentes de cambio en ese sentido, cuando tenemos la fortaleza, las capacidades, como la Universidad P, que tiene la experiencia de un protocolo. O sea, podría extender esa metodología que utilizó para realizarlo, y que otras universidades se interesaran, por ejemplo. También desde el CIPAF, desde el Ministerio de la Mujer y desde instituciones que luchan por los derechos de las mujeres, también podemos apoyar estos escenarios con talleres, con capacitación, con promoción de políticas a lo interno de las instituciones, y lograr realmente una cultura una cultura de no acoso, de no violación, de no violencia de género, que es lo que estamos tratando de fomentar. De hecho, el Ministerio de la Mujer siempre ha tenido el posicionamiento de vivir sin violencia es posible. Sí, mira, pero sin embargo, Graciela, a mí me preocupa mucho la situación actual que tenemos en República Dominicana, por decirlo así. Y cuando digo me preocupa mira, yo recuerdo que en la década del 90, cuando se trabajó previo a trabajar la propuesta de la ley 2497, posteriormente en el 94 la República Dominicana firmó la Convención de Belén do Pará y la Convención contra todas formas de violencia contra la mujer. Y en ese momento, en el año 95, 96, hasta llegar al 97, con el apoyo de las organizaciones internacionales, se viene haciendo un trabajo fenomenal. Entonces, allí, mira, se hicieron levantamientos, se trabajó todo el tema, se aunaron las mujeres de todos los partidos para lograr una ley que es la que todavía tenemos, que con sus defectos y sus virtudes ya ha tenido su fruto, pero sin embargo no ha sido aplicada en toda su magnitud. Y 27 años después, 25 años después, uno piensa, dice, pero ven acá, ¿y dónde estamos? O sea, tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo, somos parte de la Agenda 2030, hemos hecho, se trabajó el Plan Nacional de Equidad de Género, se han trabajado todas estas políticas, se trabajó desde la Fiscalía, desde el Ministerio Público, pero ¿qué resulta? Que 30 años después, Graciela, para mí es muy triste la situación que tenemos en el país. Yo siento que el tema de las agresiones sexuales, de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, tienes muchísimos dolientes, pero espérate, esos dolientes como que no llegamos muy lejos.
porque se ha trabajado bastante, pero estamos como en ese proceso donde la impotencia acaba. Entonces yo entiendo, me parece, no sé cuál sería el parecer de tuyo en este caso, que trabaja con CIPAF, que es una institución que ha hecho un trabajo fenomenal en todo esto, pero yo entiendo que debemos unirnos, debe unirse la academia, sociedad civil en sentido general, el sistema de justicia, y cuando me refiero al sistema de justicia no me refiero únicamente al Poder Judicial, me refiero a Procuraduría, me refiero a Defensoría del Pueblo, me refiero a Policía, me refiero a Defensa Pública, atención a víctimas, para abordar este tema, para compilar, pero tiene que ser desde el Estado. Tiene que ser desde el Estado como eje central. Entonces realmente yo espero que con el tema del estudio y la estrategia que ustedes han definido pueda tener efecto positivo en cuanto a políticas públicas efectivas y que se cumplan como tal, porque tenemos todos los protocolos y están ahí. Mira, Graciela, y ya por último te quería preguntar, ¿salió algo en esa investigación, por ejemplo, de la propuesta de Código Penal en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres en sentido general? No solo de las mujeres, sino de la dignidad de la persona humana. Tema, por ejemplo, lo que tenemos al día de hoy, lo que se propone con discriminación, violencia, violación, discriminación por preferencia sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Salió algo en el estudio? Sí. ¿Y tus recomendaciones finales? Sí, el estudio es anterior a la polémica que levantó las propuestas de Código Penal, ¿no? Sobre todo la propuesta que ya conocemos, en la cual todas las personas que defienden los derechos de las mujeres no estuvimos de acuerdo. Entonces, ahí fundamentalmente habían dos elementos que se recalcaban mucho y que sí tienen una vinculación directa con la investigación, y era desproteger a las mujeres en el hecho de favorecer a violadores al tipificar de manera distinta la violencia sexual si la ejerce la pareja. O sea, ese era un punto muy álgido para nosotros y que de hecho había salido en la investigación, porque en la investigación se preguntaba. Está en el 309, guión 8, si mal no recuerdo, que son 20 años, de 10 a 20 años. Entonces, ese fue un tema que a nosotros nos impactó mucho como movimiento, y también en el sentido de que era algo que retrasaba lo que ya se había logrado. Por suerte todavía no tenemos una definición total del Código Penal. El Código Penal tiene que ser un código que respete los derechos de todas las personas. Los temas relacionados ya con la diversidad sexual, o sea, con los derechos de las personas de los grupos LGTB, no estuvo dentro del estudio. Eso no fue algo que se abordó de manera así, no tuvo ese fin. Y también se hizo un pronunciamiento sobre todo con el tema de la niñez, porque mucho de la información y de los hallazgos estaban muy vinculadas a las etapas de niñez y adolescencia que vivieron esas personas que fueron entrevistadas. Entonces, también los elementos que estaban vinculados, que Conani hizo un posicionamiento y gana muy fuerte y muy bien planteado con el tema de la violencia contra los niños, ¿no? El tema de la pela, del castigo físico, etcétera, esa cultura, que está muy vinculada a la agresión sexual. Y en ese sentido el estudio avalaba estos temas, ¿no? que después habían salido en la propuesta de la reforma del Código Penal. Sí, porque el tema de la crianza tiene mucho que ver con la aceptación de la violencia como parte de la cultura, porque es que cuando esa niña, mi papá me pega, eso me está condicionando a mí para a futuro ver qué puede pasar. Entonces
veo que dentro de los hallazgos principales que ustedes encontraron, se me queda algunos, está por ejemplo educación. Educación a todos los niveles. En la familia, pero una educación orientada, sobre todo lo que tiene que ver con educación sexual, por lo que pude ver, lo que tiene que ver con de que las mujeres identifiquemos qué es violencia por mi condición de mujer, cuándo es una agresión, cuándo no. Es frecuente que en las escuelas tú ves una niña que el niño le pone la mano en cualquiera de su cuerpo y eso es una rutina. No, eso no es nada. Entonces, dentro de las escuelas, público, privado, en todo el sistema de justicia, el fortalecimiento de la atención a las víctimas, todo lo que tiene que ver de que se cumplan con los protocolos, como con la asistencia. Como tal, con la asistencia. Eso fue otro elemento que te iba a preguntar. Esas víctimas reciben acompañamiento cuando deciden poner la denuncia, reciben algún tipo de acompañamiento según las encuestadas, la percepción de ella, de las encuestadas, salió esa parte. No se indagó tanto sobre eso. Queremos hacer un estudio cualitativo, una segunda etapa, con un estudio cualitativo, porque aunque este fue mixto, tenía una fuerte presencia del método cuantitativo. Okay. Queremos hacer estudios cualitativos que nos desbrocen más los procedimientos, los significados, los caminos que viven esas mujeres víctimas y sus familias, porque no solo son las mujeres, sino las familias muchas veces acompañan estos procesos, y cómo se da, y en ese sentido también poder orientar mejor a la institucionalidad, a la sociedad civil también, que de alguna manera se involucra en el acompañamiento de estos casos. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que trabajan estos temas, y poder desbrozar esos caminos en los cuales la víctima está inmersa, y hacer también toda esa labor de prevención que es tan importante para poder cerrar las brechas. Pero eso pasa también por muchísimas cosas más, por los sistemas educativos que tenemos, no solo a nivel como decías, de la escuela, del centro educativo, sino de la familia, porque el papá que le pega y lo naturaliza, cuando el esposo le pega, ella no puede pensar que la puede matar porque le han pegado toda su vida. Y entonces, ha sido bueno, porque ella es buena porque le han pegado. Eso lo he escuchado yo más de una vez. Entonces hay una serie de elementos que tienen que cambiar. El tema del tránsito, o sea, la violencia cuando manejamos. Somos unas personas cuando estamos a pie y unas personas cuando nos montamos en los carros, ¿verdad? ¿Cómo podemos agredir al otro? ¿Cómo podemos llegar hasta provocarle la muerte por una situación que se desarrolla con una violencia que cuando uno la ve es una violencia también social y que está involucrada? Entonces se involucra también en el tema comunitario, hay una violencia comunitaria. Entonces, ¿dónde están los espacios seguros de las mujeres? Porque no tenemos. Se supone que la familia, el espacio más seguro para las mujeres, las niñas y los niños, pero es el lugar donde reciben un mayor número de violencia. Y mira los últimos acontecimientos que han pasado. O sea, una madre decapitar a su hija. Una mujer producto de son situaciones que hay que pensar y que hay que investigar. Y yo pienso que las universidades, que son productoras de conocimientos, porque las universidades es lo que ha hecho cambiar al mundo. La academia. Tiene que salir una masa crítica de investigadores, de investigadoras, de estudiantes investigando sobre estos temas, para que nosotros logremos cambiar las situaciones en las cuales afecta a la sociedad y afecta el desarrollo humano, porque ninguna sociedad puede ser totalmente libre ni vivir con una calidad de vida si nosotros vivimos rodeados con temores de ser agredidos, de estar expuestas. Si pasa ahora mismo, después de esta investigación,
se ha elaborado un proyecto que se llama Comunidades Seguras, que se está trabajando ya en algunos barrios y municipios del país, donde estamos tratando de involucrar a las mujeres en esta identificación de aquellos lugares, sobre todo dentro de la comunidad, de los espacios inseguros donde ellas viven, y haciéndole consciente de que hay unos espacios inseguros que tienen que convertirse en seguros, y nadie va a ir a convertirlos si nosotras también no nos empoderamos de esos temas y logramos involucrar porque se está haciendo también en vinculación con los ayuntamientos, con las organizaciones de base, porque es un tema que la sociedad ya lo está requiriendo. Y creo que también esas metodologías pudieran aportar a instituciones gubernamentales que pudieran apoyar con muchísimo más fondos y posibilidades, sí, estos escenarios que apuestan a una cultura de paz. Así es. No, y sobre todo que las mujeres, o sea, exhortarle a las mujeres, a las niñas, no importa la edad, que identifiquemos, o sea, una agresión sexual es hasta un piropo que me digan en la calle que me hace sentir mal. Una agresión sexual es que tú me toque mi cuerpo sin mi consentimiento. Sí. Todo eso es agresión sexual y todo eso está sancionado. Una agresión sexual también es que tú me condiciones a pasar una asignatura, por ejemplo, a conseguir un trabajo a costa de, como consecuencia de. Eso es agresión sexual y eso está tipificado, está sancionado, y también está la violencia psicológica que está detrás de cualquier tipo de agresión sexual, pero también está la violencia sexual que puede manifestarse de diferente manera en contra de las mujeres, de los niños, y no importa la edad. Pero también está la violación sexual, que son conceptos que están tipificados y cada uno está sancionado. Entonces es bueno exhortarle principalmente a la comunidad en sentido general, pero en este caso yo le quisiera exhortar a la comunidad académica en sentido general, en particular a la comunidad de APEC, pero a todos en sentido general. Primero, mujeres, no están solas. Segundo, tenemos que querernos, tenemos que ser solidarias, tenemos que recurrir a los mecanismos que tenemos, pero tenemos que solicitar y hacer que todo eso mejore. Tenemos que hacer valer nuestro derecho. Si eres víctima, por ejemplo, en el estudio salió las evidencias. ¿Por qué? Si una mujer es víctima de violencia, ¿qué es lo primero que hace? Es sencillamente recurrir y bañarme. Y ahí desaparecen todas las evidencias. Entonces, establecer ese tipo de mecanismo, de que entendamos, de que las mujeres entiendan de que no están solas, de que somos sujetos activos de derecho y que tenemos que reclamarlo y exigirlo a nivel de todas las instituciones posibles. Así que si quieres aportar algo más sobre tu estudio, Graciela. No, yo invito a una OP que quizás podemos hacer un espacio de reflexión con otras universidades para tratar estos temas, o sea, como buenas prácticas. Sí. Buenas prácticas de tener un protocolo, de darle seguimiento también al protocolo, o sea, podríamos intencionar junto con la sociedad civil, y también podemos invitar al Estado, porque el estudio se compartió con el MESI también, y estuvo muy interesado. De hecho, le interesa mucho que se haga en la educación superior. Eso fue uno de los elementos que tomamos en cuenta y los recomendamos para la segunda etapa. Y que hagamos estos eventos de buenas prácticas para intencionar también como productora de conocimiento, que son las universidades, a la empresa privada, al funcionariado público y a otros actores que se pudieran involucrar. O sea, yo pienso que esto es como una ola, que nosotros vayamos incidiendo y promoviendo estos espacios lo más que podamos, y logrando que ciertamente hagamos una plataforma de
de cambio. Sí, aquí dentro de UNAPEC podríamos decir unas buenas prácticas. Por ejemplo, nosotros, aquí se presentó el estudio a los estudiantes, tú estuviste presente, y realmente despertó mucha inquietud por parte de ellos. Y desde el punto de vista académico, nosotros tenemos establecida de manera formal una asignatura que se llama así mismo violencia de género y violencia contra la mujer. Para grado la tenemos de manera optativa, pero la tenemos obligatoria en las áreas de maestría. Desde el desglose de las asignaturas la tenemos como eje transversal todos estos temas en asignatura como derecho de familia, derecho de la niñez y la adolescencia, como en la parte de derecho penal especial la tratamos con temas muy puntuales, muy particulares, y desde el punto de vista institucional tenemos desde el 2016 la normativa, un protocolo, la normativa que sanciona, que previene y sanciona el acoso en toda su magnitud. De igual manera tenemos buenas prácticas de acompañamiento, en algunos casos de seguimiento que se puedan presentar inclusive fuera de la institución con algunos miembros de la comunidad, y estamos abiertos porque entendemos que el trabajo de la academia es fundamental para que la dignidad del ser humano pueda llegar a su máximo esplendor y con la consolidación así de un Estado social y democrático de derecho. En ese contexto, desde la Escuela de Derecho y de la universidad en particular y la Facultad de Humanidades, estamos abiertos a este tipo de iniciativa. Y nuestros estudiantes hacemos todo lo posible por darles las orientaciones del lugar en ese contexto. Y creo que, bueno, en lo que se puede se está haciendo el trabajo y estamos abiertos a seguir en este sentido. Así que, Graciela, muchas gracias infinita por tu colaboración, y seguimos en este proceso porque esto es constante, sin temor al cansancio y sencillamente contribuyendo granito a granito. Claro que sí. Nosotros estamos también tenemos varios proyectos que también pueden resultar interesantes para la universidad. Y nada, estamos aquí, yo soy parte de UNAPEC. Claro que sí. Desde hace muchos años. No, Graciela es una de nuestras docentes estrella, de nuestra docente meritoria del área de posgrado, del área de investigación. Trabaja mucho lo que tiene que ver con las asesorías, los proyectos de estudiantes de investigación, y dentro de la universidad hay una dirección de investigación que está abordando estos temas, y este tema es una de las líneas de investigación que tiene la Escuela de Derecho. Así que, jóvenes, sociedad en sentido general, dense una vueltecita por APEC, por su Escuela de Derecho, que estaríamos abiertos de recibirlo y de poder contribuir en lo que desde esta situación pueda ser posible. Así que muchísimas gracias. Esperamos que con esto se despierten algunas inquietudes adicionales y que puedan surgir nuevas cosas. Muchísimas gracias. Gracias. Radio UNAPEC